Bienvenidos sean todos a su diplomado Sola Escritura. La clase de hoy es la número 3 y tiene que ver con los diferentes métodos que ha utilizado la humanidad para interpretar la Biblia. A pesar de que la Biblia misma da su propio método de interpretación, el ser humano ha buscado métodos de interpretación para tratar de, valga la redundancia, interpretarla, llegando a esto a una conclusión errónea, pues la Biblia se interpreta a sí misma. Vamos a orar para iniciar. Oramos. Eterno Dios y Padre amante, gracias porque usted nos da la oportunidad de estar aquí para exponer este tema. Que el Espíritu Santo nos acompañe, nos guíe, nos dirija y que sea Él nuestro director. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como estudiantes de la Biblia, intérpretes que quieren llegar a ser, o como algunos dirían, exegetas, porque un exegeta es el que interpreta la Biblia en este sentido. Es bueno conocer la historia de la interpretación bíblica, sus métodos o los métodos que el hombre ha levantado a lo largo de la humanidad. De eso trata esta clase número 3. Ahora vamos a ver algunos métodos que se han utilizado a lo largo de la historia de la humanidad. El primer método que se utilizó parte del Edén. El ser humano escuchaba directamente la voz de Dios. No había escritura. Dios hablaba y el hombre escuchaba y entendía claramente la voluntad de Dios. Si el hombre no entendía algo, entonces Dios mismo se lo explicaba. Así que el primer método de interpretación directamente era la voz de Dios. En este sentido, Dios hablaba y Dios interpretaba. En Génesis 2:16 tenemos que Dios habla con el hombre cuando le dice que no coma del árbol, ¿verdad? Dios está hablando. Vemos también que Dios es quien determina lo bueno y vio Dios que era bueno. Sin embargo, vemos en Génesis capítulo 3 que aparte de Dios se levanta, podríamos decir, otra persona tratando de enseñar algo contrario a Dios, interpretando de una manera diferente lo que Dios dice. En Génesis 3 vemos que dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del huerto. Dios en Génesis 2, 16, 17 dice que el día que coman del árbol iban a morir. Que comieran de todo el árbol del huerto, menos del árbol que está en medio del huerto, del conocimiento del bien y del mal. Ahora, la serpiente, este nuevo maestro, dice, no moriréis, mas sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal, o seréis como Dios. Usted nota, le está dando a la palabra de Dios una interpretación diferente. Y eso es lo que ha tratado de hacer el diablo a lo largo de toda la humanidad. Darle una interpretación diferente a la palabra de Dios, a la Biblia. Una interpretación errónea. Es errónea porque sabemos que Adán y Eva murieron. La Biblia dice que Adán murió, Génesis capítulo 5, a los 930 años. O sea, el diablo no tuvo razón en lo que dijo. Sí murieron como Dios lo había dicho. Gracias a Dios, murieron con la esperanza de la resurrección. Porque Adán y Eva, cuando Dios los iba a sacar del Edén, recuerde que Dios le preparó pieles y los vistió. Quiere decir que ellos aceptaron el sacrificio que se realizó en el Edén, pues solamente habían dos personas que tenían pieles, el hombre y los animales. Y Dios no sacrificó ni a Adán ni a Eva, sacrificó un animal. Le hizo las pieles y los vistió. El acto de ellos aceptar esa vestimenta indicaba arrepentimiento y que aceptaban a ese animal en lugar de que ellos murieran. Lo mismo que pasaría más adelante en el santuario
se establecería el sistema de sacrificios. El sistema de sacrificios inicia en el Edén. Después de este sistema que tenemos de la voz de Dios, entonces el hombre es sacado del huerto del Edén y viene un nuevo sistema. Debido a que el pecado hace separación entre Dios y el hombre, entonces viene un nuevo método de interpretar la Biblia. Ese método es el sistema patriarcal. Dios hablaba a los patriarcas y los patriarcas comunicaban la voluntad de Dios a su familia. Por ejemplo, en Génesis 18:19 habla de Abraham, que Dios dice, vamos a buscarlo, Génesis 18, note lo que dice de Abraham. Dice allí: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia, juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Usted nota, Dios sabía que Abraham iba a comunicar el conocimiento que Dios le había dado a su familia, iba a mandar a su familia a que guardaran el camino de Jehová. Abraham, claro, el método todavía era la voz oral, pero ahora no era la voz de Dios, ahora era la voz de Dios por medio de los patriarcas. En este sentido, ya Dios se limitaba, escogía personas específicas para comunicar su voluntad, y esas personas entonces se la comunicaban, en el caso de patriarcas, a sus familiares. El siguiente método que vamos a ver, o el tercer método, es el sistema sacerdotal, que ya ahí entre los patriarcas y el sistema sacerdotal surge lo que es la escritura. Ya cuando se levantan los sacerdotes, el sacerdocio levítico, ya la escritura existe. Dios escribe los 10 mandamientos en piedra. Pues dice Génesis 26:5 algo muy interesante. Escuche, antes de continuar. Dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea, Dios reconoce que Abraham guardó sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Ahora, Dios ya no va a comunicar de manera oral. Ahora viene otro método. Claro, Dios se comunicó en momentos de manera oral. Pero al surgir la escritura y el pueblo haberse ido a Egipto, usted recuerda, una profecía que veremos más adelante, la profecía de los 400 años o 430, dependiendo de dónde comience a contar. En Egipto había olvidado el pueblo en gran medida los mandamientos o los mandatos, estatutos y leyes, como dice Abraham, de Dios. Y entonces, al surgir la escritura, Dios ahora lo que va a hacer es a darle los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra. En Éxodo 20, usted puede leer los 10 mandamientos. Y en el 21, 22 y 23 le da algunas leyes, y en el 24 entonces usted nota que Moisés lee ante todo el pueblo lo que se conoce como el libro de la ley, que fueron las primeras partes de el Pentateuco. Más adelante se incluye Deuteronomio 28:61 y Deuteronomio 31:26 habla
de la escritura de este libro. La Torá, que son los primeros 5 libros, como decía en una clase anterior, son los primeros 5 libros de la Biblia que fueron recopilándose a medida que fueron escribiéndose. Y quien los escribió, sabemos, es Moisés. Dentro del sistema sacerdotal, donde está la escritura ya, que el pueblo debe recibir la instrucción de los sacerdotes debían conocer, ser los mediadores entre Dios y el pueblo. En este sentido, habían 2 medios por los cuales Dios ejecutaba o manifestaba su voluntad. Esos 2 medios eran, uno, el Urim y el Tumim, eran 2 piedras que estaban en el pectoral. Cuando se le preguntaba algo y Dios lo iba a revelar por medio del sacerdote, en caso de que fuera por el Urim y el Tumim, el Urim aclaraba, era una piedra que aclaraba cuando la respuesta era positiva. Ahora, si era negativa, entonces el Tumim se oscurecía. Usted puede encontrar sobre estas piedras en el libro de Éxodo 28, donde se encuentran las vestiduras sacerdotales. Así, ellos tenían un conocimiento de la voluntad de Dios y qué Dios quería. También estaba lo que se conoce como el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa del arca del pacto. Tenía 2 ángeles que miraban hacia el arca, y allí entonces Dios revelaba su voluntad también. Cuando la voluntad de Dios se revelaba, brillaba el de la derecha. Cuando era negativa, entonces brillaba el de la izquierda. Dios manifestaba también su voluntad por medio del propiciatorio. Eso se encuentra en el libro de Éxodo 25:17, donde está la construcción del arca. Vamos a ver otros métodos. El sábado yo le voy a enseñar las imágenes de lo que le estoy hablando. Pues no puedo presentarla ahora mismo por aquí. Otro método que surgió, ya estaba la escritura, ya estaban los sacerdotes, y entonces ustedes saben que la escritura duró por mucho tiempo, los sacerdotes. Es bueno destacar que cuando los sacerdotes se pervirtieron, Dios levantó jueces para que ejecutaran su voluntad. El libro de Jueces habla de eso. Cuando los jueces se pervirtieron, que pudieron haberse pervertido algunos, o cuando el pueblo rechazó jueces, entonces Dios lo que hace es que le levanta profetas, sabiendo que, recuerden que el pueblo pidió rey cuando estaba Samuel como juez, pero que también Samuel fue profeta. Pidió rey. Y entonces los sacerdotes se pervirtieron, los hijos de Elí se pervirtieron, algunos reyes se pervirtieron, y Dios tiene que levantar profetas para que les recuerden la voluntad a los sacerdotes y a los reyes, en este caso. El periodo de los profetas duró mucho tiempo, llegaron los profetas mayores y llegaron los profetas menores. En el periodo intertestamentario surge el 4.º método. ¿Cuál es este 4.º método? El letrismo judío, que fue en el periodo intertestamentario y llegó hasta el siglo I. En el siglo I, uno de los grandes judíos utilizó este método. ¿Qué es el letrismo judío? Los judíos le daban mucha importancia a lo que es la letra de la Biblia. Ellos, cuando copiaban, se aseguraban que fielmente el texto estuviera bien copiado. Si había una falla, un error, ellos volvían a copiar todo
el texto, porque ellos creían que en la letra era sagrada, que había poder en las letras. Miren hasta dónde llegaron los judíos. Entonces, uno de los ejemplos que ellos llegaron a la conclusión, para ponerle un ejemplo de cómo ellos interpretaban con el tema del letrismo judío, ellos utilizaron tres métodos. Número uno, estaba la gematría, algunos le dicen gematría, estaba el notaricón y estaba la temura. Yo solamente voy a dar un ejemplo de uno por el tiempo y porque estos métodos ya son un estudio más profundo del estudio del hebreo, en este caso. La gematría, y además de esto, estos métodos son métodos místicos. Hay algo que se llama la Kabbalah, que es la parte mística de los judíos, de ver la Biblia, en este caso. Pero lo mencionamos aquí porque fue un método de interpretación místico que ellos adoptaron. Por ejemplo, en el libro de Génesis 14:14 dice: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, o sea, Lot lo habían tomado prisionero, Génesis 14, donde los reyes van a luchar contra Sodoma y Gomorra. Estos reyes toman a Lot y a Sodoma y a Gomorra, muchos prisioneros se lo llevan, y entonces dice el texto: y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los guió hasta Dan. Eso dice el texto, que eran 318. Sin embargo, por medio de la gematría, se hace el cálculo de las letras hebreas del nombre Eliezer, y el nombre Eliezer da exactamente 318. Así que por medio de este método de gematría, ellos lo que llegaron a la conclusión fue que Abraham fue con su siervo Eliezer y que Eliezer era tan fuerte como 318 siervos, quitándole así el sentido bíblico de que Abraham fue a pelear con 318. Usted nota cómo este método, este letrismo judío de darle valor a las letras y tomarlo como un método de interpretación, y eso es con eso, pero ellos interpretaron muchas cosas con este método de el letrismo judío, pero quise ponerle un ejemplo para que ustedes entiendan. Eliezer, las letras que tenemos son la Aleph, la Lamed, la Yud, la Ayin, la Sayin y la Res. Eso es en hebreo. La Aleph vale 1, la Lamed vale 30, la Yud vale 10, la Ayin vale 7, la Sayin vale 70 y la Res vale 200. Ahí está la suma de 318 en este sentido. Así, ellos interpretaban la Biblia. El siguiente método, que también surgió en el periodo intertestamentario, fue el método alegórico. ¿Qué es el método alegórico? La alegoría es presentar como una imagen, un ejemplo, y a ese ejemplo a sacarle un significado. Por ejemplo, Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 4, 24, compara a el monte Sinaí y a la Jerusalén celestial con Agar y con Sara. Él dice que es una alegoría esto, note. En los montes, él lo compara a las dos mujeres. Entonces ellos, este quinto método que se utilizó, lo utilizó Filón de Alejandría, un judío de la diáspora
que intentó unir el, el judaísmo con con la filosofía griega, porque él decía que el letrismo judío era para los inexpertos. Él no creía mucho en esto del letrismo judío, pero sí en el método alegórico. Él le aplicaba una interpretación a lo que leía, pero no la interpretación que llevaba el texto como tal, sino que él asumía de manera alegórica una interpretación. Vamos a continuar. El siguiente método, que también se ve después de que los judíos van a Babilonia, después del exilio. Después del exilio, Esdras, Nehemías y los levitas trataron de mantener la interpretación correcta. Sin embargo, más adelante se escribe lo que es la Mishnah. La Mishnah era la interpretación de la ley de la Torá. En este sentido, ellos de la Torá sacaron la Mishnah o la ley oral, que más adelante se escribió. Cristo les reprochó a ellos. Si usted lee el libro de Marcos capítulo 7, versículo 7 en adelante, Cristo le dice que habían invalido el mandamiento por la tradición. Y le pone un ejemplo. Le dice que si un hijo es desobediente a sus padres y el hijo lleva una ofrenda al Señor, entonces ya no se le cuenta como desobediencia. Miren hasta dónde habían llegado los judíos, dejando el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, por la tradición, por una interpretación que ellos habían dado. Eso permitía que las arcas del templo se llenaran, lamentablemente. Más adelante entonces Cristo, o en ese mismo periodo, Cristo le muestra a ellos cómo interpretar la Biblia y nos muestra a nosotros hoy. Cuando a Cristo le preguntaban algo, recuerde que decía, escrito está, como lees. Cuando el maestro de la ley le preguntó, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él le dijo que está escrito, como lees. Y entonces el maestro le contestó lo que decía la ley. Cristo siempre llevó a los judíos a la Biblia, que en ese tiempo eran las escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, especialmente la Torá. Ya se leían los escritos de los profetas, porque recuerde que Cristo en Lucas 4:16 lee el rollo del profeta Isaías. Ya ellos leían los escritos de los profetas. Entonces Cristo trata de volver a que se le dé valor a la palabra de Dios escrita, como se le daba en la antigüedad, que algunos reyes encontraron la palabra de Dios, el libro de la ley, y al leerlo se entristecían, se compungían y entonces hacían reforma. Note que no se necesitaba la interpretación, es que se aceptaba la voluntad de Dios. Otro método después de Cristo entonces surge aproximadamente en el año 100, que no es un método nuevo, pero es el método que adoptan lo que se conocen como los padres de la iglesia. Entre los padres de la iglesia está Agustín de Hipona, algunos conocen como San Agustín.
que escribió el libro La Ciudad de Dios. Agustín era un católico. También está Orígenes y Clemente de Alejandría. Estas personas, ellas utilizaban diferentes puntos del método alegórico. Hablaban de lo profético, de lo alegórico y de lo moral. Pero en esencia, su método de interpretación era el método alegórico. Por eso es que usted ve que dentro del catolicismo hay muchos errores de interpretación en cuanto a la Biblia. De hecho, muchos se han levantado católicos y han dicho que la Biblia, se han atrevido a decir que ciertos textos de la Biblia, incluyendo el Génesis, no fueron reales. Mira hasta dónde son llegados, que no fueron hechos reales. Hasta ahí han llegado. A medida que fue pasando el tiempo, entonces, la misma iglesia tomó la decisión de que las misas se hicieran en latín. Eso fue aproximadamente en el siglo VII, año 600 aproximadamente después de Cristo. Se tomó la decisión de que las misas se hicieran en latín. Ya ni siquiera se estableció un método de interpretación. Es que se la quitaron al pueblo. Para que el pueblo no tuviera acceso a la palabra de Dios, decidieron hacer las misas en latín, en este caso. Pero Dios preservó la palabra de Dios. Hubieron diferentes personajes que Dios los levantó para que mantuvieran en alto la palabra de Dios. A un grupo que es bueno que usted lo busque para que conozca parte de su historia, denominado los valdenses. Los valdenses creían en la Biblia. En medio de la persecución religiosa, los valdenses decidieron creer en la palabra de Dios y atesorarla a pesar de la persecución que levantó la iglesia romana en la Edad Media, en este caso. Los reformadores, entonces, como Lutero, ya más adelante, utilizaron lo que es el método histórico bíblico, que es el método bíblico, pero que como contiene profecías, la historia confirma lo que es la palabra de Dios. En este caso, algunos lo llamaron el método histórico gramático. Y es por eso se llama este diplomado sola escritura. Porque Lutero decía que la Biblia no necesitaba que la interpretaran, que la Biblia se interpretara a sí misma. Por eso cuando él escribe las 95 tesis, el 31 de octubre de 1517, y de ahí entonces se desata lo que es una lucha teológica, y más adelante lo excomulgan, y entonces se tienen encuentros. Lutero lo que le decía era, pero compruébenme con la Biblia, si ustedes me comprueban con la Biblia que yo estoy equivocado, yo les doy la razón, pero con la Biblia. Las 95 tesis fueron 95 proposiciones que estaban en contra de creencias católicas. Perdóneme si hay algún católico en este grupo. Sin embargo, sabemos que Lutero era un monje en este caso. Entonces Lutero decía eso, sola escritura. Así como menciono más adelante, sola gracia y sola fe. Pero continuemos.
Se levantó entonces lo que fue la contrarreforma. El papado, al ver que los reformadores lo estaban atacando, lo estaban señalando como el anticristo, lo estaban señalando como la bestia y todo eso, dos jesuitas, llamado Luis de Alcázar y el otro, Francisco de Rivera, inventaron dos métodos de interpretación que hasta hoy prevalecen. Eso fue en la Edad Media. Sin embargo, estos dos métodos, antes de continuar, estos dos métodos tenían que ver, se establecieron dos escuelas de pensamiento bajo la realidad de estos dos jesuitas. Luis de Alcázar dijo lo siguiente: mandemos las profecías hacia el pasado. Todas las profecías se cumplieron en el pasado, dijo Luis de Alcázar. Francisco de Rivera entonces dijo: mandemos todas las profecías para el futuro. Y entonces estas dos escuelas de pensamiento que se levantaron, una como el preterismo, escuela de pensamiento preterismo, las profecías están en el pasado. Esta es la escuela que creen especialmente los católicos. Y el futurismo es una escuela de pensamiento que creen a muchos protestantes. Ellos creen que las profecías están en el futuro, en este caso. Hay protestantes que creen que las profecías se han estado cumpliendo a lo largo de toda la historia. Se cumplieron en el pasado, se cumplen en el presente y quedan profecías. Ese método de interpretación, por eso se llamaba histórico. Histórico bíblico, el de los reformadores. Este método, esa escuela de pensamiento se llama escuela de interpretación historicista, porque las profecías se van cumpliendo a lo largo de historia. No todas las profecías se cumplieron en el pasado. Hay profecías que quedan en el presente y en el futuro. Y hay profecías que ya se cumplieron. Entonces es importante que usted pueda entender esto. Otro método u otro punto sobre este tema tan interesante es que el papado autorizó lo siguiente en el Concilio de Trento. Dijo que la Biblia y la tradición tienen la misma autoridad, dando a entender que tanto la Biblia como la autoridad pesan. Sin embargo, sabemos que en materia de religión, quien tiene la última palabra es la Biblia. Y Jesús lo dijo en Marcos 7, habiendo invalidado el mandamiento por la tradición. La tradición nunca va a estar ni al nivel ni por encima de la Biblia. La palabra de Dios es quien tiene la última palabra en materia de religión, y no solamente en materia de religión, en materia de moral, porque a la ley de Dios, a los 10 mandamientos se le llama la ley moral, porque tienen que ver con la moral del hombre. No cometerás adulterio, es algo moral. ¿Se da cuenta? Pero continuamos. Entonces, viene la contrarreforma. Y después de esto, el hombre está cansado de la persecución religiosa, de la lucha religiosa, y en el siglo XV se levanta lo que es el Renacimiento. Se levantaron varios movimientos del siglo XV en adelante. Está el Renacimiento, está el humanismo y está el racionalismo. El hombre está despertando a la opresión religiosa. Por eso hay muchas personas que son historiadores, que no creen en la religión por todo lo que pasó en la Edad Media, por las persecuciones religiosas. Lo que ellos no saben es que Dios nunca estuvo de acuerdo con ese tipo de persecuciones religiosas, número uno. Y número dos, que los fieles de Dios nunca persiguieron, sino que fueron perseguidos. Pero
El problema fue que los que profesaban religión persiguieron a los fieles. O sea, gente religiosa persiguiendo a los que realmente estaban adorando a Dios de verdad. ¿Mm? Y eso en la mente de los seres humanos de la Edad Media, y todavía hoy eso tiene su efecto, mucha gente se ha convertido en ateo por eso, por la historia. Lo que ellos no saben es que Dios siempre tuvo sus fieles que guardaron su palabra y que aquellos que los persiguieron, aunque profesaban religión, no, no estaban obedeciendo la voz de Dios en materia de religión. Aunque lo pudieran pensar, no estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué sucedió entonces? Se llegó a la conclusión en estos pensamientos, en estos movimientos que se levantaron, en estas ideologías, se determinó que lo que no era creíble, lo que no era demostrable, lo que no era razonable, no debía ser creíble. Y las cosas se determinaron por lo que se conoce como el método científico. Lo que no era demostrable, por la razón no se podía creer. Así se rechazaron los milagros de Jesús, varias cosas que Jesús hizo, y entonces todo eso se rechazó. Se rechazó entonces de plano la palabra de Dios. A pesar de todo esto, el tiempo siguió avanzando y ya para el siglo XVIII, siglo XIX, surgió lo que es el método histórico crítico. Este método ya prevalece hoy. Es un método que estudia la Biblia, pero como hay varias variantes, varias copias, códices se le llama, entonces se estudia de manera crítica el texto, comparando los diferentes códices para llegar a una conclusión certera de lo que trató de decir lo que es la palabra de Dios. No obstante a eso, sabemos que tenemos el texto fiel de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en 1948 se encontraron, 47-48, se encontraron lo que se conocen como los rollos del Mar Muerto o de Qumrán, donde había algunos trozos del libro de Isaías y de otros libros más, y cuando se compararon estos trozos, que eran de la antigüedad, cuando se compararon estos trozos, algunos dicen que era del siglo II antes de Cristo, cuando se compararon estos trozos con nuestra Biblia actual, se dieron cuenta que decía lo mismo. Usted puede tener toda la confianza en la Biblia que usted tiene. El mensaje necesario para la salvación está en la Biblia. Con esto no le estoy diciendo que haya gente que la pueda malinterpretar y que al traducir de un idioma a otro pudiera haber alguna coma, pudiera haber... No, no, eso puede pasar. Sin embargo, el texto en sentido general es el texto que utilizaban los judíos, el Antiguo Testamento que utilizaban los judíos. Gracias a Dios, Dios lo preservó y es el mismo texto que nosotros tenemos hoy en este caso. Y qué decir del Nuevo Testamento, por igual. Hay más seguridad porque ya el Nuevo Testamento se escribe después de Cristo, naturalmente, y está más cerca de nuestro tiempo. Por último, un último método que ha surgido y es bien peligroso, con este voy a finalizar, es el método del relativismo moral. Nada es absoluto, nada tiene la verdad, todo es relativo. Lo que es verdad para ti no tiene que ser verdad para mí. Cada religión tiene su verdad a su manera y cada quien se puede salvar en su religión independientemente de. Eso es un peligro, porque la palabra de Dios sí tiene verdades absolutas.
Y nosotros como creyentes debemos entender eso. La Biblia dice claramente que Dios casó a un hombre y a una mujer, por ponerle un ejemplo de absolutismo bíblico, y que el matrimonio es sobre un hombre y una mujer, bíblicamente hablando. Eso es una verdad absoluta. Sin embargo, hoy se ha querido vender la idea de que se pueden casar personas con del mismo sexo. Incluso hay religiosos que han apoyado esto. Personas que profesan religión que lo han apoyado. ¿Mm? Que han errado realmente. Entonces, este relativismo moral, que lo que no es malo para ti, lo que es malo para ti no tiene que ser malo para mí, es un peligro mortal. Y este relativismo también se ha aplicado para interpretar la Biblia de una manera errónea. Espero que entiendan esta clase, es bien interesante, es bien importante. Deben tratar de anotar los métodos, quizás no lo anoten todos, pero sí vamos a preguntar sobre los métodos el sábado. Por lo menos usted debe anotarme ejercicio o tarea, como usted lo llama, debe anotarme mínimo usted 7 métodos de lo que hemos mencionado. Y debe tratar de tener su definición o en qué consistían. Esa es su tarea en esta clase. De los 14 métodos, escribir 7 y cuando yo le pregunte en qué consistió tal método, o le voy a preguntar cuáles son sus 7 métodos, y entonces le voy a decir que me diga en qué consistió tal método. Si puede anotarlo los 14, mucho mejor. Pero no le voy a pedir los 14, le voy a pedir solo 7. Recuerde, tarea, 7 métodos que se utilizaron a lo largo de toda la historia. Yo le puse 14, pero solamente le estoy pidiendo 7 y que me diga en qué consistieron. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los proteja. Vamos a orar. Oramos. Dios y Padre, gracias por darnos la oportunidad de conocer cómo el hombre a lo largo de la historia se ha levantado contra la palabra de Dios. El mismo diablo desde el principio le dio una interpretación diferente a sus palabras y así engañó a Adán y Eva. Así mismo, a lo largo de toda la historia, el diablo ha tratado de malinterpretar la palabra de Dios para darle un significado erróneo y así llevar a la perdición a millones de personas. Pero gracias a usted, la Biblia se ha preservado y la historia nos confirma esto. Ahora que le estamos estudiando, ayúdenos a entender que así como usted hablaba en el Edén y la misma palabra era entendible, así como Cristo citó la palabra de Dios, dando a entender que ella misma habla a nuestros corazones y que por medio de ella debemos obedecer y entenderla. Así como en la historia se han cumplido los sucesos y se van a seguir cumpliendo, que podamos entender que la misma Biblia es su propio intérprete. Que con la ayuda del Espíritu Santo podemos llegar a esas verdades absolutas que el mundo tanto rechaza y quiere vivir a su manera. Pero aquellos que queremos obedecer, vamos a hacer la voluntad y vamos a conocer la voluntad de Dios porque buscamos de Él. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones para todos.